Hoy ha muerto mamá, o quizás ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizás haya sido ayer. Muy buenas a todos y bienvenidos a la guía del Autopodcaster Galáctico, el mejor podcast de la Vía Láctea, en la que hablaremos hoy del extranjero. Novela escrita por Albert Camus. El extranjero, básicamente Albert Camus la escribió detallando un poco lo que es la filosofía del absurdismo, el cual se separa del nihilismo y del existencialismo. Albert Camus nació en el 1913 y fue un escritor, filósofo y periodista francés. Es una de las figuras más importantes del existencialismo. Nació en Mondovì, Argelia, en el seno de una familia humilde y vivió una infancia marcada por la pobreza y la muerte de su padre en la Primera Guerra Mundial. Camus alcanzó la fama mundial con la novela El extranjero, escrita en 1942, y La peste, 1947, y La caída en 1956. También tiene uno de los ensayos más famosos, del cual vamos a hablar de él, El mito de Sísifo, escrito en el 1942. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1957 y lamentablemente terminó falleciendo en un accidente de coche en el 1960, a los 46 años. Lleva junto a su editor. ¿De qué nos habla El extranjero? El extranjero nos relata la vida de Meursault, el cual es un hombre el cual retrata el absurdismo. Vive una vida sin cuestionarse nada, sin tener valores, sin tomar decisiones. Es como un cascarón vacío. Empezando, el libro se divide en dos partes, la cual se podría separar como la primera con el delito y la segunda con la sentencia de muerte. Meursault vive en Ángel y un día recibe la noticia del fallecimiento de su madre. Y nosotros, como lector, creemos que va a ser como un golpe duro para él, o va a ser un libro en el cual Meursault va a reflexionar, o incluso va a sentir tristeza por la muerte de su madre, pero vemos que él tiene una actitud indiferente hacia eso. Y incluso en el funeral él se sienta y ve como todos los conocidos, amigos y una pareja de su madre la ven el cuerpo de ella, pero él se queda ahí como mero espectador y no derrama ninguna lágrima. Entonces ya nos damos cuenta de que Meursault no tiene como sentimientos y siente una gran indiferencia hacia la vida, el cual era un antiguo amigo de su madre que le muestra considerablemente afectado. Después del entierro, lo que parece preocupar más a Meursault es llegar a Argel para descansar. Meursault en todo este funeral solamente habla como del calor que hace, de que se siente muy cansado, y solo se fija en eso y casi no le dedica unos pensamientos a su madre. Aquí ya vemos más la filosofía del absurdismo, el cual nos dice que la vida no tiene sentido y que la muerte tampoco. Sí, básicamente todos vamos a morir, solo que unos antes o otros después. Y así es como piensa Meursault. Albert Camus comentaba que todos vivimos en el reino de la muerte. Después del funeral, Meursault conoce a una chica que se llama Mary, la cual le pide que se casen. Pero ni con esta propuesta de casamiento Meursault termina demostrando sentimientos. Incluso dice como que le da igual, como que se va a casar, pero que lo va a hacer por ella y que a él no le da mucha importancia. También conocemos a Raimundo, el cual termina hablando con Meursault y él le cuenta cómo él maltrata a su esposa, y Meursault tampoco reacciona a lo que es básicamente una relación tóxica donde el hombre maltrata a la mujer, pero a Meursault tampoco le da igual, como ya ha sido habitual en el libro. Raimundo invita a Meursault a pasar un fin de semana en la cabaña de un amigo. Allí se encuentra con el hermano del amante de Raimundo. Tras un altercado, Raimundo queda herido. Meursault se convierte en asesino cuando mata al hombre que agredió a su amigo. Después de una pelea que tuvo el amigo de Meursault con su esposa, el hermano de ella, el cual era un árabe, termina teniendo como una pelea en la playa
con el protagonista y su amigo. Y Mersault, sin razón aparente, le termina disparando a esta persona, al árabe. Y pasamos a la segunda parte, la sentencia de muerte. En toda esta parte tenemos el interrogatorio que se le hace al protagonista, tenemos el proceso penal que vive, y nos damos cuenta de cómo los jurados juzgan no a Mersault por el crimen que cometió, sino por cómo reacciona él. Lo terminan condenando a muerte no por su asesinato, sino por su actitud. Y todos quedan como sorprendidos por la apatía y la falta de tristeza del protagonista ante la muerte de su madre. Eso se ocupa como un argumento recurrente en el libro, de que Mersault no lloró por su madre. Y eso para los demás personajes representa un peligro para la sociedad. Entonces es considerado culpable y condenado a muerte. El protagonista desea cambiar su destino, aunque finalmente se resigna y termina aceptando su muerte. Bueno, ¿qué podemos decir de la novela en concreto? Aunque pueda parecer una novela pesimista, Albert Camus no planteaba, se separaba un poco del nihilismo, el cual sí era una corriente filosófica pesimista. Entonces Albert Camus le da a los lectores como una segunda opción al nihilismo y nos da el absurdismo, en donde podemos encontrar la felicidad en el sinsentido de la vida. El ensayo, El mito de Sífiso, complementa muy bien esta novela, dado que nos habla de lo mismo. Voy a hablar un poco del mito de Sífiso para que podamos comprender mejor lo que decía Albert Camus. Apolo, el cual era un dios, se termina enterando del secuestro de su hija, pero él no sabe qué dios fue, entonces no puede ir a pelear básicamente con el primer dios que se encuentre. Pero Sífiso, que conocía el secreto de todos los dioses, le termina confesando que fue Zeus el que secuestró a su hija. Entonces Apolo termina confrontando a Zeus y recuperándola, y termina premiando a Sífiso con tierras y riquezas. Zeus, al enterarse de esto, castiga a Sífiso y manda a Tánatos, el dios de la muerte, a presionarlo en el reino de los muertos. Pero Sífiso se adelanta y termina aprisionando él a Tánatos, haciendo que todos los mortales se terminen convirtiendo en inmortales. Esto enoja a Hades, el dios de la guerra, el cual disfrutaba de las batallas, y le pide a Zeus castigar a Sífiso, y lo va a hacer él mismo, Ares. Termina yendo y Sífiso se termina rindiendo, dado que él no tiene oportunidad contra Ares. Entonces termina liberando a Tánatos, el mundo vuelve a la realidad y él es llevado al inframundo, donde se encuentra el dios Hades. Pero antes de ir, él le dice a su esposa que no realice actos fúnebres, dado por su muerte, pero lo hace en secreto. Ya cuando está en el inframundo, le pide una audiencia al dios del inframundo y le termina confesando. Le dice: bueno, castíguenme, pero primero déjenme castigar a mí, a mi esposa, porque no realizó actos fúnebres, los cuales son como esenciales para los dioses. Los dioses terminan aceptando, le dicen que vaya a castigar a su esposa, pero se dan con la sorpresa de que no lo hizo y se terminó escondiendo en algún lugar. Ya los dioses molestos, dado que está dando muchos problemas, Sífiso, lo salen a buscar. Y no lo buscan en las más grandes metrópolis, en donde ellos pensaban que él iba a estar ahí buscando conocimiento o buscando placeres, pero no lo encuentran. Y Sífiso, dado que estuvo en el reino de los muertos y en el inframundo, para él la brisa de la playa y el sol ya son como placeres suficientes para disfrutar de la vida. Pero en un golpe de suerte para los dioses y muy mala suerte para Sífiso, lo terminan encontrando. Y los dioses piensan en una forma de castigarlo. Y terminan
sentenciando a Sifiso a levantar una roca por la eternidad. Entonces el mito queda hasta acá, pero Albert Camus nos da como una segunda alternativa, el cual representa el absurdismo. Sifiso, Albert decía que él es una época después de Nietzsche, el cual decía que Dios estaba muerto. Entonces Albert Camus dice que uno no puede recurrir a Dios para buscar sentido en la vida. Y también Albert estaba en contra del suicidio. Entonces uno no podía ni recurrir ni a Dios ni al suicidio. Y eso se representa bien en el mito de Sifiso, en donde él no podía recurrir a los dioses, dado que ellos mismos le habían sentenciado a esa tortura, pero tampoco podía recurrir al suicidio, dado que se encontraba ya en el reino de los muertos y estaba sentenciado a realizar la misma actividad sin parar. Entonces, sin la propia muerte ni con los dioses, Albert Camus da una tercera salida, la cual es la revelación, rebelarse contra la vida. Entonces, como Sifiso está condenado a realizar una tarea sin propósito, él se rebela y termina disfrutando de la tarea en sí, no del propósito que ésta conlleva. Entonces el gran mensaje que nos da Albert Camus es a revelarnos y bueno, él decía que gracias al absurdismo él encontró tres grandes consecuencias: la libertad, la rebelión y la pasión. Libertad, porque al no depender de los dioses, nosotros podemos elegir nuestro propio destino. Camus utiliza el mito de Sifiso para ilustrar esta idea. Sifiso, condenado por los dioses a empujar eternamente una roca cuesta arriba solo para verla caer una y otra vez, representa la absurda tarea humana en buscar un sentido en un mundo que carece de propósito objetivo. A pesar de su aparente futilidad, Sifiso debe imaginar que es feliz en medio de su condena, lo que lleva a Camus a argumentar que la verdadera rebelión humana radica en la aceptación consciente del absurdo y en encontrar la felicidad en el propio acto de rebelión contra la falta de sentido. Y bueno, así es como Albert Camus nos dice a nosotros que en un mundo sin sentido nos tenemos que rebelar y encontrar nuestra propia felicidad. Y hay una frase que me gusta mucho de él que dice: yo grito que no creo en nada y que todo es absurdo, pero no puedo dudar de mi grito y tengo que crear por lo menos en mi protesta. Así nos dice Camus que gritando nosotros que la vida no tiene sentido, hay algo que sí tiene sentido y es el grito que yo hice, la afirmación. Y así puedo creer en que no hay un propósito. Y esa creencia a mí me da una propia razón para vivir. Entonces, ¿qué se puede hacer para rebelarse? ¿Qué le queda al ser humano para solucionar esta condición? Después de todo, parece que la broma más cruel de la existencia será arrojado a vivir, desarrollar una conciencia solo para saber que esta no significa nada. Bueno, este es el pensamiento del nihilismo, básicamente, que no solo estamos condenados a la vida, y Camus decía que vivir nunca es fácil, sino que además desarrollamos una conciencia la cual nos permite darnos cuenta de ello. Esto sería como la filosofía de Albert Camus y cómo la representa en su ensayo El mito de Sifiso y en su novela El extranjero. Se llama El extranjero porque Meursault es un extranjero en su propia vida, dado que se siente indiferente a todo. Y es, si no, hasta el último capítulo del libro, en donde él se da cuenta de algo. Él estuvo todo el libro viviendo del absurdismo, pero inconscientemente. Y es al final cuando él se da cuenta de que
de que puede vivir la vida del absurdismo pero de forma consciente. Entonces ahí él se da cuenta de la libertad que tiene, y bueno, él se siente feliz de vivir sus últimos momentos como lo decía Camus, con rebelión, libertad y pasión. Para la siguiente semana vamos a leer Drácula. Es un libro largo, tiene como 400 páginas, así que vamos a leer 200 páginas una semana y 200 páginas la otra. Bueno, básicamente eso sería todo. Muchas gracias por estar acá, y bueno, para la próxima semana ya saben, vamos a leer Drácula, y solamente la mitad del libro, 200 páginas, o la mitad de los capítulos que tenga. Así que bueno, muchas gracias y adiós.